pero también es un mensajero o el predicador o el pastor de esa iglesia. Entonces cuando el Señor decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al predicador, escribe al pastor de esa iglesia. Y empieza el Señor ¿a qué? A tratar de hacerle ver los errores en los que las iglesias están metidas. ¿Para qué? Para que se compongan y regresen a Dios. Para que regresemos. El mensaje no es para que se quede, el mensaje tiene que tener un resultado. Yo siempre digo que el propio libro de Isaías cuando habla de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios como desciende como la lluvia. Y lo dice, y da simiente al que siembra y pan al que come. Y luego el Señor dice, así será mi palabra que es enviada. Será prosperada en todo aquello para lo que es enviado. ¿En quiénes? En aquellos que están fértiles, que tienen tierra fértil, que están atentos, que no saben, miren, no podemos. Por eso Dios ha puesto pastores, líderes, atalayas, para avisar a sus ovejas, a sus hijos, los tiempos en que estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios. Si alguien me regala unas servilletas, porque Aleluya. aquí está. Aleluya. Miren, vamos a leer una escritura nada más. Vamos a leer el Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 13, mis hermanos. Dice el Apocalipsis 3:13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel o al pastor o al encargado, dice, de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Y lo dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué dice el 17? Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué dice la iglesia en Odisea? Dice, yo soy rico, dice, y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Qué semejanza o qué semejante es la situación de la Odisea con la iglesia actual? Dice, yo soy rico, estoy enriquecido. Ahora, hablando de la riqueza, hay muchas formas de contabilizar la riqueza. No siempre es dinero. La riqueza se puede contabilizar en comodidad, se puede contabilizar en salud, en no tengo ninguna necesidad. Si no sientes que tienes ninguna necesidad, entonces la mentalidad de alguien que está en la abundancia, ¿cómo es? Es arrogante. El que vive en la abundancia, una de las consecuencias de la abundancia es la arrogancia y el menospreciar. Empezamos a menospreciar lo que tenemos. Si Dios nos ha dado algo pequeño, entonces lo menospreciamos y a veces deseamos algo más grande. Empezamos a querer lo que otros tienen, lo que hacen. No importa lo que sea, pero empezamos a menospreciar. Esa es una consecuencia de ¿qué? De la arrogancia, de sentirnos que no necesitamos. Y como no necesitamos, el que no necesita
no se allega, no se humilla. Es muy difícil buscar o que alguien se humille, alguien que piensa que tiene, es muy difícil que se humille. ¿Cuántos de ustedes han visto a un millonario pedirles, por favor, dame algo? No, porque tiene, porque siente que tiene, no tiene necesidad de pedir, no depende de usted, no depende de la dádiva de alguien más, siente que tiene. Y esa es la misma actitud que el Señor está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 3, dice, escribe el 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y lo dice, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Aleluya. Cuando la arrogancia viene, entonces cerramos nuestros oídos aún a escuchar las advertencias que nuestros pastores nos dan. Cuando la soberbia está en nosotros, cerramos nuestros oídos a escuchar el mensaje que Dios habla por medio de sus siervos. Ahora, Dios va a detenerse, no, va a seguir hablando y va a escuchar el que va a escuchar. El que no va a escuchar, Dios tenga misericordia, porque se cumple entonces el texto de Mateo 24, cuando el Señor dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor. Porque el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La palabra Señor significa, es aquel que tú te sometes a Él y lo haces a Él dueño de tu vida. Tú no llamas Señor a cualquiera, tú llamas Señor a alguien a quien tú consideras que le pertenece lo que tú eres. Pero el Señor mismo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y lo dice, y no hacéis lo que yo digo. O sea, hay una contradicción. Hablamos Señor, proclamamos al Señor Jesucristo Señor de nuestras vidas, pero no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Y todos estos mensajeros que Dios nos ha enviado, mis hermanos, todos traen una palabra que Dios nos manda. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por obra lo que Dios habla por medio de sus hombres. No habla de hombres específicos. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios para dar un mensaje. La puerta que Dios abrió después de su muerte y su resurrección para entrar al lugar santísimo fue para que todos tuviéramos acceso a Él, a ser usados por Él, porque antes de su muerte y resurrección solamente era uno el que podía entrar. Ahora todos podemos entrar, y luego dice la palabra de Dios que Él nos dio a cada uno dones para la edificación de la iglesia. Así que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, mis hermanos, es un mensajero de parte de Dios. Cada uno ve algo que Dios le permite ver, y tenemos que aprender a comunicar ese mensaje. Y también vienen aquellos hombres que Dios también ha llamado para hablar otros mensajes que están alerta. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Como la Odisea? No, yo soy rico, no tengo necesidad. O podemos estar dispuestos a decir, Señor, sí, háblame, Señor, háblame. Pero para poder entender o escuchar o tener esa actitud de que Dios nos hable, necesitamos primero tener un corazón dócil. Dios habla de muchas maneras, pero al fin de todas las maneras depende de Dios darnos la revelación. Miren lo que dice Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba por parábolas? Porque no es, mis hermanos, no es de todos el entender el mensaje de Dios. Lamentablemente quisiéramos que todos podamos entender el mensaje y la urgencia de poder proclamar el mensaje de Dios, pero no es de todos. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba por parábolas? Les decía a la gente, a la multitud, les revelaba, dice, el reino de los cielos es semejante a aquel que fue y sembró, y parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó en el pedregal, en las espinas, y otra parte cayó en camino bueno. Y luego decía,
el reino de los cielos es como aquel hombre que fue, encontró un tesoro, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo porque había encontrado un tesoro. Y en una ocasión los apóstoles se acercan al Señor y dicen: ¿por qué hablas por parábolas? ¿A qué te refieres con esta parábola del sembrador? ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Porque a ellos no les es dado entenderlo. Porque si les hablo, dice, a ustedes les es dado a entender las verdades y a ellos les es oculto. No les es dado a entender, pero andaban con el Señor, se acercaban al Señor, querían conocer al Señor, pero no les había sido dado al entender los misterios de Dios. Eso nos tiene que dar una idea de que estamos, miren, todos vamos caminando en este camino, pero unos van despiertos y otros se están quedando dormidos. Otros van avanzando, otros el afán, las cosas de esta vida están opacando su deseo por servir a Dios. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es, primero, buscar a Dios. Y segundo, esperar a que Dios nos hable a nosotros. Porque no es que nosotros busquemos o no es lo que nosotros hagamos para entender los misterios de Dios, es lo que Dios quiera revelarnos a nosotros. Y fíjense en Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24 narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Señor Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Estaban embargados para que no le conociesen. Los ojos de ellos, ¿quiénes eran estos hombres? Eran discípulos del Señor Jesucristo, pero tenían los ojos ¿qué? Embargados. ¿Qué es aquello que puede embargar tu vida, mi hermano? Lo que dice Apocalipsis: sentirse rico, sentirse que no tenemos necesidad. Porque a veces no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud demuestra que no sentimos necesidad de Dios. Y estos hombres tenían los ojos embargados. ¿Por qué estaban embargados? Estaban decepcionados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías restituiría, la misma palabra que dijeron en Hechos a nuestro Señor Jesucristo: restituirás el reino de Israel. O sea, la promesa del Mesías es la restauración del reino de Israel. Dice que venían embargados porque las cosas no eran o no sucedieron como ellos pensaron que deberían haber sucedido. Hay muchas cosas que embargan nuestra vida en este mundo. Hay muchas cosas que caen, que cierran nuestros ojos a ver que el cumplimiento de las profecías se están cumpliendo. Por eso estos hombres, teniendo al Señor Jesús, dice que no le conocieron, sino que estaban embargados. O sea, estaban preocupados, estaban temerosos, su mente no estaba en lo que la palabra de Dios decía del Señor Jesús, sino que estaba ¿qué? En sus propios pensamientos, decepcionados, tristes. ¿Cómo se fue Pedro? ¿Ven la vida del apóstol Pedro? Se fue a pescar, regresó a su vida normal, a lo que, pensando que esto se terminó, esto se acabó, no hay más Mesías. Era la misma actitud de estos dos hombres. Estaban por dentro tristes, deshechos, preocupados. Se les había ido la esperanza de una liberación.
de un restablecimiento del reino de Israel. Se había acabado, el mundo les había robado todo eso, y es lo que hace el mundo, mis hermanos, robarnos la esperanza. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos oído. ¿Cuántos han oído que el Señor viene desde hace muchos años? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Embargarnos. Pues ya dijeron, eso se viene diciendo desde mucho. Yo lo he escuchado, mi hermano, yo desde pequeñito hemos escuchado el mensaje: Dios viene, Dios que está a las puertas. ¿Y qué hace el enemigo? Él usa la misma palabra para embargarnos, para cansarnos, para cegarnos. Dice el 17: y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? O sea, estaban tristes por lo que había acontecido. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron, mas nosotros esperábamos. Fíjense, ahí está revelando la intención, lo que ellos estaban esperando sobre el Mesías, que él era el que había de ¿qué? De redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, las cosas otra vez no salieron de acuerdo a la expectativa que estos hombres tenían. En la vida, miren, en la vida de nosotros es la misma situación. Todos tenemos expectativas, todos tenemos proyectos, todos queremos hacer muchas cosas. El punto no es enamorarse de lo que uno puede hacer, sino que tenemos que esperar que el plan de Dios se vaya cumpliendo en nosotros. Eso tiene que ser nuestra expectativa. Porque nuestra forma de ver, estaba hablando ahorita con uno de mis primos, y él me decía: mira, yo entiendo, los cristianos, uno tiene una doctrina, otros tienen otra doctrina. Y me decía que él tiene dos compañeros de trabajo, él viene de Watson, de Salinas, tiene dos compañeros de trabajo que son cristianos, y dice, en una ocasión, dice, ellos nos hablan, nos platican y son buenos consejos, pero en una ocasión se juntaron los dos y ninguno salió de acuerdo, así que yo les dije: pues entonces, ¿cómo predican si no salen de acuerdo y ninguno puede ceder? Entonces empecé a explicarle: mira, la sabiduría que uno puede obtener sobre la palabra de Dios, si tú quieres un sacerdote o un pastor bien educado, que tú quieres que te compruebe lo que el mundo está probando, lo que el mundo vive ahora, la forma en que se casan, vas a encontrar hombres preparados que te van a encontrar escrituras en la Biblia que apoyan todo aquello que el mundo está haciendo. Pero eso no quiere decir que es correcto. Por eso, para que tú puedas saber lo que es correcto, no solamente necesitas leer las escrituras, necesitas obtener la revelación de parte de Dios. Dios necesita guiarte a través de las escrituras. Y ahorita vamos a ver, porque dice que 21, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 22, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: ¿quién? El Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo va hablando con ellos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés, ¿y qué? Y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras que lo que de él decía. ¿Qué hizo el Señor con estos hombres? Que venían embargados, que venían confundidos, que no entendían. Empezó desde Moisés, los profetas, los salmos, y les enseñaba y les revelaba en las escrituras lo que las escrituras hablaban de quién, de nuestro Señor Jesucristo, de Él. Tenemos primero que, para poder entender este camino, no vamos a entender el camino solamente por asistir a cada servicio. Es correcto, porque los servicios, yo digo algo de los servicios. Los servicios son los lugares donde uno viene a confirmar lo que uno ya leyó en secreto, en lo particular, en la casa. Uno viene a confirmar lo que Dios ya ha estado hablando con nosotros por medio de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor hizo con esos dos discípulos? Comenzando desde Moisés y de todos los profetas, escritura tras escritura, empezó a revelarle todo lo que la palabra de Dios hablaba sobre él. ¿No le dijo el Señor a los fariseos escudriñar las escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y lo que dice, y ellas son las que dan testimonio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde debemos empezar? Si queremos tener una relación con Dios, si queremos tener una comunión con Dios y entender las escrituras, tenemos que, para entender lo que las escrituras dicen de Dios, tenemos que ir ¿a dónde? A las escrituras. No hay otro lugar, no hay otra forma de entender quién es Dios, sino a través de su palabra. Y luego dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estar con ellos. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. ¿Y qué dice el 31? Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, ¿y qué? Y reconocieron. Aleluya. Los ojos de estos discípulos se abrieron para poder ver con quién ellos iban hablando, con quién iban caminando, quién estaba con ellos, quién todo el tiempo los fue dirigiendo. Esa es la parte. Nosotros no podemos forzarnos a entender las escrituras, pero Dios va a ir trayendo revelación y va a abrir nuestros ojos. Eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Porque tú vas a un lugar, yo me imagino que aquí hay más de una docena de templos y cada quien predica algo diferente. ¿Qué seguridad tienes tú, mi hermano, de lo que tú has entendido, de lo que tú has escuchado, de lo que Dios te ha permitido oír, escuchar y entender? ¿Cuál es tu seguridad? ¿En dónde se basa tu seguridad? Aquí. Tenemos que ir a las escrituras para que Dios entienda. Abre las escrituras y empiezas a buscar el rostro de Dios. Señor, abre mis ojos a entender las escrituras, a entender tu palabra. De otra manera, solamente estamos leyendo un libro de historia, solamente estamos leyendo un libro poético, solamente estamos leyendo la historia de un pueblo que no sabemos ni quiénes son. Pero entendiendo que el Señor, abriendo nuestros ojos,
entonces vamos a ir entendiendo aún más, porque esta palabra no es una palabra de letras muertas, es una palabra viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. La conversión, mi hermano, de cada uno de nosotros viene a través de esta palabra. Aleluya. Yo he escuchado testimonios de pastores, de hecho aquí en Vicente Guerrero, hermano Justino, hermano Córcoles dice que era un borracho que andaba en las calles, ahí se dormía, ahí se quedaba, hasta que un día, dijo, escuchó a alguien, entraron en un templo y él sin saber nada, esta palabra entró en su corazón, redarguyó su corazón y cambió su vida. Aleluya. ¿Quién hizo eso? La palabra de Dios. Está el hermano Gámez en Tijuana, pastor en Tijuana, la misma historia. Un borracho, una persona que andaba en las calles, escuchó en una conferencia, una confraternidad. Wow, Dios, en un instante, lo que no pudo hacer las organizaciones ahí de Alcohólicos Anónimos, o lo que no pudo hacer el psicólogo, o lo que no pudo hacer el doctor, lo hizo Dios. En un instante cambió su vida. Gloria a Dios, aleluya. No porque él deseara, no por la fuerza, porque él deseaba cambiar, pero su fuerza no era suficiente. No es que sus deseos no hicieron cambiar, fue la misericordia de Dios quien hizo algo en su corazón y lo transformó. Esa es la palabra de Dios. Y ahora, conociendo la palabra de Dios, vamos a ir creciendo. Tenemos que crecer. Tenemos que seguir conociendo más de quién es Dios. Y lo dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían sido conocidos de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él, ¿quién? El Señor Jesucristo, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y lo que dice el 45. ¿Qué dice el 45, hermanos? Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Entonces hay un proceso que el Señor llevó con ellos, pero el proceso que era, estaba basado en ¿qué? En las escrituras. Usó las escrituras para abrir el entendimiento de los apóstoles.
¿Cuántos quisiéramos entender aún más de la palabra de Aleluya. Dios? Necesitamos entender más. Amén. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para entender las Escrituras, porque de otra manera vamos a vivir como vive el mundo y como viven muchos de los que profesan conocer a Dios. ¿Cómo viven? Dormidos, esperando. Miren, pensamos, de repente vienen pensamientos de esta economía, en algún momento va a despegar, y va a bajar los precios de esto y podemos hacer aquello, y empezamos a planear en la carne. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué el Señor habla de una negación? Porque Él sabe que la tendencia natural del hombre, de nosotros, del yo exterior, es hacia dónde, hacia lo físico, a lo que nos trae placer, a lo que deseamos. Cuando el Señor habla de una negación, dice, niéguese a sí mismo. Habla de dos hombres, de dos yo, uno que es el hombre espiritual y el otro que es el hombre terrenal. El hombre espiritual necesita negar las pasiones del hombre exterior. La Biblia lo llama el viejo hombre. Aquel que murió, aquel que Pablo dice en Corintios, si alguno dice, es nacido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando del hombre exterior que se deleita en qué? En las cosas de este mundo y que vive adormecido con las cosas de este mundo. Entonces, cuando el hombre exterior es más fuerte que el espiritual, vamos a venir pensando solamente en qué? En esta vida. Por eso el Señor dijo, el que quiere venir en pos, dice, niéguese a sí mismo y sígame. Dijo, y el que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuál vida? La vida física, todo lo que nos rodea. Nuestras posesiones, lo que atesoramos como valioso. Eso es lo que es la vida que el Señor habla a perder. Dice, el que perdiere su vida. Ahora, esa vida física es lo que el hombre viejo desea. Porque el hombre viejo, el exterior, ¿qué es lo que desea? Placer, comodidad, desea abundancia. Decía estar en encontrar, satisfacer sus propias concupiscencias. Eso es lo que el viejo hombre se deleita. Pero el Señor dijo, si quieres seguir en pos de mí, ese hombre viejo, ese yo exterior, tiene que morir. Negarse a todo lo que el hombre viejo desea para poder agradar a Dios. Por eso el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no puede llevar fruto. ¿Cuál es el grano? Es el exterior, tiene que morir para llevar fruto. Y luego el Señor no lo deja ahí, porque en el libro de Juan capítulo 15 el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Dice, si alguno está en mí, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Miren, ustedes van a entender más esto, porque ustedes muchos trabajan en la uva. Las ramas de uva están sustentadas ¿por qué? Por una raíz, por un tronco. Ese tronco va hacia el suelo y ese tronco toma los nutrientes del suelo, toma el agua, toma lo que necesita y sustenta ¿qué? Sustenta las ramas y produce fruto. Bueno, el Señor en el libro de Juan, mira, vamos a leer bien rápido porque el tiempo ya se acabó. En el libro de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como un pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Está dando una descripción muy gráfica y muy sencilla de entender. Una rama que no está conectada a la raíz, a la vid, una rama que es quitada y es puesta en el suelo, ¿va a llevar fruto? Por más que se esfuerce, por más que ore, por más que ayune, por más que vaya a los cultos, ¿va a llevar fruto? No. ¿Por qué? Porque no está conectada a la vid. No está conectada. ¿Quién es la vid verdadera? Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si reflexionamos un poco, dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que hay otras vides que son falsas. Si estás conectada a la vid verdadera, vas a llevar fruto. No tienes las ramas conectadas a la vid verdadera. ¿Quién produce el fruto en ellas? ¿Quién les da la savia? ¿Quién les da los nutrientes? ¿Quién les da la energía de producir fruto? La raíz. La rama por sí sola no puede llevar fruto. ¿Quién es el que hace que fructifiquen? La raíz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si estáis en mí, luego yo en vosotros, ¿qué dice? Llevaréis. No es una opción. O sea, no es que tú tienes que hacer mucho o tienes que producir fruto por tu propia iniciativa. No, Dios te hará fructificar siempre y cuando ¿qué? Estemos conectados ¿a dónde? A la vid. Aleluya. Aleluya. Por eso termino con este. Dice en el (16, 16, mismo Juan capítulo 15 versículo 16, el Señor les habla a sus discípulos, dice: por eso el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas que dice, mas yo, dice el Señor, os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Pero dice: no me elegisteis vosotros a mí, más que dice, mas yo os elegí a vosotros. Por eso les hablaba de la revelación de la palabra de Dios. No es que nosotros busquemos a Dios y que nuestros méritos hagan que Dios nos revele su palabra. Dijo el Señor a Moisés, y lo vuelve a decir el apóstol Pablo: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, y me compadeceré de quien me compadeceré, y Él lo revelará a quien Él quiera revelarlo. Pero nuestra parte y nuestra forma de actuar delante de Dios es con súplica: Señor, compadécete y abre mis ojos, abre mi entendimiento. ¿Para qué? Para conocer las Escrituras, porque ahí depende la vida eterna, hermano. De ahí depende nuestra eternidad, de ahí depende no solamente nosotros, depende nuestros
nuestros hijos, porque lo que nosotros dejemos, ellos también van a cosechar. Si dejamos una familia fuerte en el Señor, ellos van a ser hombres, jóvenes, mujeres fuertes en el Señor. Por eso necesitamos que el Señor redarguya nuestras vidas, abra nuestro entendimiento y que no durmamos como muchos están durmiendo. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Pónganse de pie en esta tarde, mis hermanos. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para conectarnos a Él. Y no seremos nosotros los que trabajen para llevar el fruto, es Dios a través de nosotros. Él es el que ha prometido que llevaremos fruto, pero necesitamos estar conectados a Él y que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo que fue enviado. Padre mío, te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre mío, gracias por tu misericordia, Señor. Primeramente porque has permitido que lleguemos hasta este día, Señor Jesucristo. Gracias por la paciencia que has mostrado en mi vida, Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos, Señor, en esta lugar.